Los derechos humanos, abreviado como DDHH. 1. Son aquellos instrumentos fundamentados en la dignidad humana que permiten a las personas alcanzar su plena autorrealización. 2. En consecuencia subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos. 3. Que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna y la satisfacción de sus necesidades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. 4. Para los autores justnaturalistas, los derechos humanos son derechos independientes o que no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que son considerados fuente del derecho. Sin embargo, desde el positivismo jurídico la realidad es que solamente los países que suscriben los Pactos Internacionales de Derechos Humanos o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, y sus protocolos, Carta Internacional de Derechos Humanos, están obligados jurídicamente a su cumplimiento. 5. Así, por ejemplo, en relación con la pena de muerte, contraria al segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, no ha sido firmado por países como China, Irán, Estados Unidos, Vietnam, Japón e India. 6. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones y normas básicas que procuran crear una relación integrada de la persona con la sociedad y que permite a los individuos ser personas jurídicas, identificándose consigo mismos y con los demás. 7. Marco teórico. Se definen como facultades inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal, para todos los seres humanos, e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, etnia, pueblo, grupo o clase social determinados. 8. Según la concepción justnaturalista tradicional, son además atemporales e independientes de los contextos sociales e históricos. 9. La doctrina teórica de tales derechos ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar los derechos humanos. Normalmente se dividen en dos categorías: derechos positivos y derechos negativos. Los derechos negativos, como el derecho a la intimidad o a no sufrir tortura, se definen exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia. Los derechos positivos, por el contrario, imponen a otros agentes, tradicionalmente, aunque ya no de manera exclusiva, el Estado. 10. La realización de determinadas actividades positivas. 11. Otra clasificación muy extendida es la que ordena los derechos humanos en 3 o más generaciones, atendiendo por lo general al momento histórico en que se produjo o produce su reivindicación. Según parte de la doctrina, los derechos humanos no son susceptibles de jerarquización, pues son indivisibles e interdependientes. Para otra parte de la doctrina, Vidart, Rosati, Ekmekdian, Riofrío, es posible establecer criterios lógicos, cronológicos, axiológicos, normativos, entre otros, para establecer algún tipo de jerarquía, abstracta o concreta, de los derechos.
La tesis más aceptada es que el peso específico del derecho y la determinación de cuál derecho ha de prevalecer en un balanceo de derechos ha de hacerse en el caso concreto. 12. Histórico. Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales. 13. Son una idea de gran fuerza moral. 14. Y con un respaldo creciente. 15. Legalmente, se reconocen en el derecho interno de numerosos estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual, y el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. 15. Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos. 16. Y también claros problemas en cuanto a su eficacia, ya que existe una gran desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente. 17. El concepto de paz ha tenido un afortunado desarrollo evolutivo, pues llegar a la elaboración conceptual, por la que ahora tomamos partido, ha sido posible gracias a estudios profundos. Han sido valiosos los aportes emanados de los investigadores sobre la paz. Ver 2. 1,1. Quienes revolucionaron los estudios sobre la paz, al proponer una visión amplia y dinámica. De acuerdo con de Sousa Santos, hoy es innegable la hegemonía de los derechos humanos como lenguaje de la dignidad humana. Sin embargo, esta hegemonía debe convivir en una realidad alarmante. La gran mayoría de la población mundial no es sujeto de derechos humanos, sino el objeto de los discursos de derechos humanos. 18. Origen cultural. Existe un importante debate sobre el origen cultural de los derechos humanos. Generalmente se considera que tienen su raíz en la cultura occidental moderna. Pero existen al menos dos posturas principales más. 19. Algunos afirman que todas las culturas poseen visiones de dignidad que se plasman en forma de derechos humanos, y hacen referencia a proclamaciones como la Carta de Mandén, de 1222, Declaración Fundacional del Imperio de Malí. No obstante, ni en japonés, 20, ni en sánscrito clásico, 21, por ejemplo, existió el término derecho hasta que se produjeron contactos con la cultura occidental, ya que estas culturas han puesto tradicionalmente el acento en los deberes. Existen también quienes consideran que Occidente no ha creado la idea ni el concepto de derechos humanos, aunque sí una manera concreta de sistematizarlos. Una discusión progresiva y el proyecto de una filosofía de los derechos humanos. 22. De acuerdo a lo dispuesto en la declaración adoptada por consenso de los 171 Estados reunidos en Viena en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993. Entonces, la universalidad, indivisibilidad e interdependencia son los pilares conceptuales en que trata de sustentarse el reconocimiento y protección internacional de los derechos humanos. 23. La universalidad es inherente a los derechos fundamentales del hombre porque estos son expresiones de la dignidad de todo individuo. 24. Y por lo tanto deberían ser aceptados, respetados y garantizados por los estados no importando el sistema político ideológico, económico y sociocultural que expresen.
Cuestión que viene a ser un tanto ambigua y complicada debido a las distintas cosmovisiones regionales y localistas. Las teorías que defienden la universalidad de los derechos humanos se suelen contraponer al relativismo cultural, que afirma la validez de todos los sistemas culturales y la imposibilidad de cualquier valoración absoluta desde un marco externo, que en este caso serían los derechos humanos universales. Entre estas dos posturas extremas se sitúa una gama de posiciones intermedias. Muchas declaraciones de derechos humanos emitidas por organizaciones internacionales regionales ponen un acento mayor o menor en el aspecto cultural y dan más importancia a determinados derechos, de acuerdo con su trayectoria histórica. La Organización para la Unidad Africana proclamó en 1981 la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que recogía principios de la Declaración Universal de 1948 y añadía otros que tradicionalmente se habían negado en África, como el derecho de libre determinación o el deber de los estados de eliminar todas las formas de explotación económica extranjera. Más tarde, los estados africanos que acordaron la Declaración de Túnez, el 6 de noviembre de 1993, afirmaron que no puede prescribirse un modelo determinado a nivel universal, ya que no pueden desatenderse las realidades históricas y culturales de cada nación y las tradiciones, normas y valores de cada pueblo. 25. En una línea similar se pronuncian la Declaración de Bangkok, emitida por países asiáticos el 22 de abril de 1993, y la Declaración de El Cairo, firmada por la Organización de la Conferencia Islámica el 5 de agosto de 1990. 26. Evolución histórica. Muchos filósofos e historiadores del derecho consideran que no puede hablarse de derechos humanos hasta la modernidad en Occidente. Hasta entonces, las normas de la comunidad, concebidas en relación con el orden cósmico, no dejaban espacio para el ser humano como sujeto singular. 27. Concibiéndose el derecho primariamente como el orden objetivo de la sociedad. La sociedad estamental tenía su centro en grupos como la familia, el linaje o las corporaciones profesionales o laborales. 28. Lo que implica que no se concebían facultades propias del ser humano en cuanto que tal. Facultades de exigir o reclamar algo. Por el contrario, todo poder atribuido al individuo derivaba de un doble estatus. El del sujeto en el seno de la familia y el de ésta en la sociedad. Fuera del estatus no había derechos. 29. La existencia de los derechos subjetivos, tal y como se piensan en la actualidad, fue objeto de debate durante los siglos XVI, XVII y XVIII. 30. Habitualmente se dice que los derechos humanos son producto de la afirmación progresiva de la individualidad. 31. Y, de acuerdo con ello, que la idea de derechos del hombre apareció por primera vez durante la lucha burguesa contra el sistema del antiguo régimen. 32. Siendo esta la consideración más extendida. Otros autores consideran que los derechos humanos son una constante en la historia y hunden sus raíces en el mundo clásico. Antecedentes remotos. Uno de los documentos más antiguos que se han vinculado con los derechos humanos es el Cilindro de Ciro, que contiene una declaración del rey persa Ciro el Grande tras su conquista de Babilonia en 539 a.C. Fue descubierto en 1879 y la ONU lo tradujo en 1971 a todos sus idiomas oficiales. Puede enmarcarse en una tradición mesopotámica centrada en la figura del rey justo, cuyo primer ejemplo conocido es el rey Urucaguiña de Lagash.
que reinó durante el siglo XXIV a.C., y donde cabe destacar también Hammurabi de Babilonia y su famoso código, que data del siglo XVIII a.C. No obstante, el cilindro de Ciro presenta características novedosas, especialmente en lo relativo a la religión. Ha sido valorado positivamente por su sentido humanista e incluso se lo ha descrito como la primera Declaración de Derechos Humanos. 33. Numerosos historiadores, sin embargo, consideran que el término es ajeno a ese contexto histórico. Documentos medievales y modernos, como la Carta Magna inglesa, de 1215, y la Carta de Manden Mandinga, de 1222, se han asociado también a los derechos humanos. En contra de esta idea, José Ramón Narváez Hernández afirma que la Carta Magna no puede considerarse una declaración de derechos humanos, ya que en esta época existen derechos pero solo entre iguales, y no con carácter universal. 34. No se predica la igualdad formal de todos los seres humanos. Lo mismo sucedía en el Imperio de Malí, cuya constitución oral, la Kouroukan Fouga, refleja cómo la población se estructuraba según su tribu de origen. Estas consideraciones son extrapolables a documentos como la Bula de Oro de Andrés II en Hungría en 1222, la Confirmatio Fororum et Libertatum de 1283 y el Privilegio de la Unión de 1287. De Aragón ambos. Las Bayerische Freiheitsbriefe und Landesfreiheitserklärungen desde 1311 o la Joyeuse Entrede Brabante de 1356. En todos estos casos, los derechos y libertades reconocidos pertenecen al ámbito de los pactos entre el monarca y los estamentos del reino. 35. No se trata, en suma, de derechos humanos, sino de derechos corporativos o privilegios. Sociedad grecorromana. En la Grecia antigua en ningún momento se llegó a construir una noción de dignidad humana frente a la comunidad que se pudiera articular en forma de derechos, sino que se entendió que las personas pertenecían a la sociedad como partes de un todo y eran los fines de ésta los que prevalecían. 36. La única oposición a la tiranía se sustentaba en la apelación a la ley divina como opuesta a la norma, como se muestra en el mito de Antígona, plasmado por Sófocles en la obra trágica del mismo nombre. La sociedad griega se dividía en tres grupos principales: los ciudadanos, los metecos o extranjeros y los esclavos. La esclavitud se consideraba natural, lo que se refleja en la afirmación de Aristóteles, para quien la organización política se estructuraba en polis o ciudades-estado. Para los griegos, la sociedad era una consecuencia necesaria de la naturaleza humana. En este contexto, las teorías políticas de Platón y Aristóteles hicieron un gran hincapié en el concepto de bien común. Para Platón, agrupados los hombres en sociedad, ésta se configura en la polis, cuyo bien común se sobrepone al bien particular de los individuos que lo componen. La justicia, a su vez, es la salvaguarda del bien común, y se expresa a través de las leyes, que son los instrumentos que permiten la consecución del bien colectivo e individual. 38. No obstante, en su afán por alcanzar una sociedad perfecta, Platón llegó a recomendar dar muerte a los recién nacidos deformes o enclenques, y matar o desterrar a los insociables. 39. Aristóteles también consideraba que el hombre era un ser social y que no podía realizarse fuera de la familia y la sociedad, por lo que también subordinaba el bien individual al bien común. Además, al definir la ciudad como una comunidad de ciudadanos libres. 40.
Redujo el bien común al bien de un grupo social determinado. 41. Que excluye a las mujeres, los extranjeros, los obreros y los esclavos. Sobre esta visión se sustenta la idea aristotélica de la justicia que afirma que, ya en la decadencia de la cultura griega, conquistada la Hélade por Roma, se extendieron filosofías que ponían el acento en la búsqueda de la felicidad individual. Entre ellos, el epicureísmo y el estoicismo. El estoicismo consideraba la razón humana como parte de un logos divino, lo que contribuyó a concebir al hombre como miembro de una familia universal más allá de la polis. Séneca, Epicteto, Marco Aurelio o Cicerón fueron algunos de los que extendieron la filosofía estoica por el mundo. Latino. Influencia del cristianismo. La filosofía estoica, difundida en la sociedad grecorromana, concibió la idea de cosmopolitismo, a la que el cristianismo dio un sentido más espiritual. 43. Para afirmar la igualdad de los hombres y las mujeres en tanto que ciudadanos del reino de Dios. 44. Y su dignidad. No obstante, según Luis de Sebastián, para los teólogos cristianos medievales la igualdad teológica era compatible con la desigualdad social. Las personas nacían con un estatus social que, de acuerdo con los designios divinos, era el más adecuado para su salvación. 45. El cristianismo, derivado de la religión judía, heredó de ella, entre otras, la tradición del Mishpat, un concepto jurídico de rica amplitud semántica. Indica las decisiones judiciales y el juicio legal justo, en relación con el derecho, aquel que se manifiesta en la defensa de los pobres y oprimidos y que se vincula a su vez con los bienes mesiánicos que se esperan. 46. Dado que, hasta la modernidad, el término derecho se atribuía principalmente a lo justo como orden objetivo. En el pensamiento cristiano antiguo o medieval no existió una referencia explícita a los derechos humanos, pero sí un reconocimiento de exigencias de justicia que descendían de esta tradición judía. Por ejemplo, el Nuevo Testamento contiene enseñanzas contra la injusticia, el homicidio, el robo, la calumnia o el egoísmo en el uso de los bienes. En la Epístola de Santiago, el apóstol denunció a los empleadores que no pagan a sus empleados sus justos salarios. 47. El cristianismo fue gradualmente derramando su doctrina en el derecho romano, mejorando la situación de los esclavos, de los hijos y de las mujeres, cuyo estatus en la filosofía cristiana era mucho más alto que en la grecorromana. 48. En el plano económico, condenó la usura y la explotación, estableciendo las bases de la doctrina del justo precio. Tales ideas fueron desarrolladas por los padres de la Iglesia, proclamando un sentido social ilimitado de la propiedad y de la ley. Pero fue Tomás de Aquino quien asentó las bases del orden jurídico medieval, retomando ideas de Aristóteles y Agustín de Hipona y afirmando que existe, además del derecho positivo determinado y establecido por los hombres, un derecho natural, propio de la criatura racional, que ningún hombre ni ningún gobierno puede desconocer. La doctrina cristiana postulaba la existencia de dos reinos, el temporal y el espiritual, siguiendo la distinción hecha por Jesús de Nazaret. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ante el problema de la conciliación de los intereses individuales y los sociales, Tomás de Aquino afirmó en su obra Summa Theologiae que si existía un conflicto entre lo social y lo individual en el seno del mundo material, debía prevalecer el bien común. Pero, por el contrario, si el conflicto afectaba a la esfera íntima del ser humano y a su salvación,
En ese caso prevalecería el bien del hombre frente al de la sociedad. 49. En este ámbito, de existir un conflicto patente entre el derecho positivo y el derecho natural. Del pensamiento tomista se desprende la existencia de un derecho de resistencia contra el arbitrio de los gobernantes. 50. Conformación del concepto. La idea del derecho subjetivo, básica para concebir los derechos humanos, fue anticipada en la Baja Edad Media por Guillermo de Ockham, que introdujo el concepto de jus fori o potestad humana de reivindicar una cosa como propia en juicio. La escolástica española insistió en esta visión subjetiva del derecho durante los siglos XVI y XVII. Luis de Molina, Domingo de Soto o Francisco Suárez, miembros de la Escuela de Salamanca, definieron el derecho como un poder moral sobre lo propio. 51. Aunque mantuvieron al mismo tiempo la idea de derecho como un orden objetivo. Enunciaron que existen ciertos derechos naturales, mencionando tanto derechos relativos al cuerpo, derecho a la vida, a la propiedad, como al espíritu, derecho a la libertad de pensamiento, a la dignidad. El jurista Vázquez de Menchaca, partiendo de una filosofía individualista, fue decisivo en la difusión del término iura naturalia. Este pensamiento iusnaturalista se vio auspiciado por el contacto con las civilizaciones americanas y el debate producido en Castilla sobre los justos títulos de la conquista y, en particular, la naturaleza de los indígenas. En la colonización castellana de América, se suele afirmar, se aplicaron medidas en las que están presentes los gérmenes de la idea de derechos humanos, debatidos en la conocida controversia de Valladolid que tuvo lugar en 1550 y 1551. No obstante, algunos critican que, en la práctica, estas medidas fueron formuladas para lograr objetivos de colonización. 30. El pensamiento de la Escuela de Salamanca, especialmente mediante Francisco Suárez y Gabriel Vázquez, contribuyó también al impulso del iusnaturalismo europeo a través de Hugo Grocio. 52. Durante la Revolución Inglesa, la burguesía consiguió satisfacer sus exigencias de tener alguna clase de seguridad contra los abusos de la corona y limitó el poder de los reyes sobre sus súbditos. Habiendo proclamado la ley de habeas corpus en 1679. En 1689 el Parlamento impuso a Guillermo III de Inglaterra en la Bill of Rights una serie de principios sobre los cuales los monarcas no podían legislar o decidir. Se cerró así el paso a la restauración de la monarquía absoluta, que se basaba en la pretensión de la corona inglesa de que su derecho era de designio divino. 53. Según Antonio Fernández Galiano y Benito de Castro Cid, la Bill of Rights puede considerarse una declaración de derechos, pero no de derechos humanos, puesto que los mismos se reconocen con alcance nacional y no se consideran propios de todo ser humano. 54. Durante los siglos XVII y XVIII, diversos filósofos europeos desarrollaron el concepto de derechos naturales. De entre ellos cabe destacar a John Locke y Voltaire, cuyas ideas fueron muy importantes para el desarrollo de la noción moderna de derechos. Los derechos naturales, para Locke, no dependían de la ciudadanía ni las leyes de un Estado, ni estaban necesariamente limitadas a un grupo étnico, cultural o religioso en particular. La teoría del contrato social, de acuerdo con sus tres principales formuladores, el ya citado Locke, Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau, se basa en que los derechos del individuo son naturales y que, en el estado de naturaleza, todos los hombres son titulares de todos los derechos.
55. Estas nociones se plasmaron en las declaraciones de derechos de finales del siglo XVIII. La causa directa del nacimiento de los derechos humanos, desde una perspectiva sociológica, ha sido también un importante objeto de debate. Por una parte, George Jelinek ha defendido que los derechos humanos estaban directamente dirigidos a permitir el ejercicio de la libertad religiosa. Por otra, Karl Marx afirmó que se deben a la pretensión de la burguesía de garantizar el derecho de propiedad. Max Weber, en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, afirma que existiría una conexión entre la ética individualista en que se basaron los derechos humanos y el surgimiento del capitalismo moderno. 56. Revoluciones burguesas y positivación de los derechos humanos. Las distintas culminaciones de la Revolución estadounidense y la Revolución francesa. Hitos fundamentales del efectivo paso a la edad contemporánea. Representan el fin o el principio, según se quiera ver, del complejo proceso de reconocimiento o creación de los derechos humanos. Si las revoluciones son el revulsivo que da lugar a la gestación de los derechos humanos, las diversas actas de nacimiento lo constituyen las declaraciones de derechos de las colonias estadounidenses. La primera declaración de derechos del hombre de la época moderna es la Declaración de Derechos de Virginia, escrita por George Mason y proclamada por la Convención de Virginia el 12 de junio de 1776. En gran medida influyó a Thomas Jefferson para la Declaración de Derechos Humanos que se contiene en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de 4 de julio de 1776. Ambos textos influyen en la francesa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Estas declaraciones, fundamentadas en el justnaturalismo racionalista, suponen la conversión del derecho subjetivo en centro del orden jurídico, y a aquel se supedita el derecho como orden social. 57. Fruto de este influjo justnaturalista, los derechos reconocidos tienen vocación de traspasar las fronteras nacionales y se consideran derechos de los hombres. 54. Aunque el primer uso constatado de la expresión derechos del hombre, jura hominum, se produjo ya en 1537. En un texto de Volmerus titulado Historia Diplomatica Rerum Ataviarum. 27. La denominación no se popularizó entre la doctrina hasta finales del siglo XVIII. Con la obra de Thomas Paine The Rights of Man. 1791 a 1792. 58. Según se plasmó en las declaraciones, tanto los revolucionarios franceses como los estadounidenses consideraban que estos derechos eran inalienables e inherentes a la naturaleza humana. Incluso verdades, evidentes, según la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pese a ello, decidieron recogerlos en declaraciones públicas, lo que se justifica por motivos jurídicos y políticos. En lo primero, debe tenerse en cuenta que para la Ilustración revolucionaria la Constitución es la que garantiza los derechos y libertades, lo que explica la formulación positiva de los mismos. 59. En lo segundo, se pretendía facilitar la salvaguarda del libre desarrollo del individuo en la sociedad frente a la arbitrariedad del poder. 60. Ya el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano afirmó expresamente que nuevas demandas e internacionalización de los derechos. La noción de derechos humanos recogida en las declaraciones, basada en la ideología burguesa del individualismo filosófico y el liberalismo económico. 62. No experimentó grandes cambios a lo largo del siglo siguiente hasta que
Ante las pésimas condiciones de vida de las masas obreras, surgieron movimientos sindicales y luchas obreras que articularon sus demandas en forma de nuevos derechos que pretendían dar solución a ciertos problemas sociales a través de la intervención del Estado, como la garantía del derecho de huelga, unas condiciones mínimas de trabajo o la prohibición o regulación del trabajo infantil. Desde la primera mitad del siglo XIX se había desarrollado una nueva filosofía social que se manifestó en el socialismo utópico, el reformismo de la escuela católica social, la socialdemocracia, el anarquismo o el socialismo científico. 63. En esta nueva fase fueron muy importantes la Revolución Rusa o la Revolución Mexicana y por la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, además de las luchas obreras. A lo largo de la edad contemporánea los movimientos por el sufragio femenino consiguieron para muchas mujeres el derecho de voto. Los movimientos de liberación nacional consiguieron librarse del dominio de las potencias coloniales. Y triunfaron diversas reivindicaciones de minorías raciales o religiosas oprimidas. Movimientos por los derechos civiles o movimientos de políticas de identidad que defienden la autodeterminación cultural de colectivos humanos. El siglo XX se caracterizó también por la incorporación de los derechos humanos al derecho internacional. Si a principios del siglo se afirmaba que esta rama del derecho solo regulaba las relaciones entre estados y excluía a los particulares, el cambio fue rápido y tras la Segunda Guerra Mundial. Según Juan Antonio Carrillo Salcedo, los derechos humanos podían considerarse un principio constitucional del derecho internacional contemporáneo. 64. Es especialmente desde el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, en 1945, cuando el concepto de derechos humanos se ha universalizado y alcanzado la gran importancia que tiene en la cultura jurídica internacional. El 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217-A. 3. Como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y como intento de sentar las bases del nuevo orden internacional que surgía tras el armisticio. Posteriormente se han aprobado numerosos tratados internacionales sobre la materia, entre los que destacan la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Que crean diversos dispositivos para su promoción y garantía. Naturaleza y fundamento. Norberto Bobbio afirma la imposibilidad de encontrar un fundamento absoluto a los derechos humanos. Y alega para ello 4 razones. Primera, la ausencia de un concepto inequívoco y claro de los mismos. Segunda, su variabilidad en el tiempo. Tercera, su heterogeneidad. Y, cuarta, las antinomias y conflictos que existen entre distintos derechos, como entre los civiles y políticos, por un lado, y los sociales y culturales, por otro. En el coloquio del Instituto Internacional de Filosofía celebrado en L'Aquila en 1964. Bobbio propuso sustituir la búsqueda de un imposible fundamento absoluto por el estudio de las diversas fundamentaciones posibles que las ciencias sociales avalaban. 65. Y, en cualquier caso, para el jurista italiano, el problema básico relativo a los derechos humanos no es su fundamentación,
sino su puesta en práctica y protección. 66. Pero son muchos los juristas y filósofos que no comparten esta creencia, sino que, por el contrario, la fundamentación de los derechos humanos ha sido y es objeto de gran interés a lo largo del tiempo. Y la mayoría considera que es una labor teórica con gran incidencia en la práctica. 67. Cada una de las numerosas teorías que los pensadores han desarrollado está influida por la filosofía dominante en el momento histórico en que se gestó y parte de muy diferentes cosmovisiones y concepciones del ser humano, al que atribuyen o niegan determinadas características inmanentes. 68. Para algunos, el eje de los derechos humanos es una serie de derechos concretos. Según Herbert Hart, el derecho a la libertad, atendiendo a John Rawls, determinados derechos fundamentales que corresponden a unos deberes fundamentales. De acuerdo con Ronald Dworkin, el derecho a la igualdad ante la ley. 69. Para otros, los derechos humanos son la traducción normativa de una serie de valores aprehendidos de la realidad o construidos socialmente. Un tercer grupo considera que los derechos humanos son criterios o límites a los que debe adecuarse la actividad de los poderes públicos o el mercado. Tesis defendida tanto desde una axiología justnaturalista, Luis Recasens Sitges, 70, como desde un juspositivismo crítico, Luigi Ferrajoli, 71. Finalmente, diversas teorías sostienen que los derechos humanos son la codificación de la conducta moral que, de acuerdo con David Hume, es un producto social y humano que se desarrolla en un proceso de evolución biológica y social. Las teorías sociológicas del derecho y los trabajos de Max Weber consideran que la conducta se desarrolla como un patrón sociológico de fijación de normas. En cuanto a su fundamentación, según qué tipo de concepción se tenga sobre el derecho justnaturalista, jusracionalista, juspositivista, vinculada al realismo jurídico o al dualismo jurídico. Entre otras, la categoría conceptual de derechos humanos puede considerarse derivada de la divinidad, observable en la naturaleza, asequible a través de la razón, determinada por los contextos en las muchas maneras que es posible entender la historia. Una síntesis de ideas de estas u otras posiciones ideológicas y filosóficas o un mero concepto inexistente y sin validez. Justnaturalismo. Son tesis justnaturalistas las que afirman la existencia del derecho natural, aunque en cada época se ha entendido este concepto de manera diferente. Todas estas doctrinas coinciden en afirmar la existencia de una juridicidad previa y fundamentadora del derecho positivo. La positivación, por lo tanto, se limitaría a declarar derechos ya existentes. En las declaraciones de derechos del siglo XVIII se refleja esta concepción. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que lo que es considerado por juristas como Hans Kelsen una clara manifestación de la doctrina del justnaturalismo. 72. Algunas teorías justnaturalistas afirman que los derechos humanos se basan en aspectos biológicos, tales como la conveniencia para la supervivencia de la especie, en el contexto de la selección natural, de una conducta basada en la empatía y el altruismo. Otras los sustentan en el orden moral natural tal y como se deriva de determinados preceptos religiosos. Consideran que la conducta moral es un conjunto de prescripciones objetivamente válidas y apelan a textos como la Biblia o el Corán. Frente a estas, desde el siglo XVII, con Hugo Grocio, ha cobrado fuerza el justnaturalismo racionalista, de la mano de autores que se desvinculan progresivamente de la idea de Dios.
basándose únicamente en la razón pura. 73. Aunque si bien existen en la actualidad diversas fundamentaciones justnaturalistas de carácter o inspiración religiosa, entre ellas se encuentra la doctrina social de la Iglesia, que retoma las ideas de los padres de la Iglesia y Tomás de Aquino. Llegar a lo realmente humano es una de las críticas principales de las ponencias de Pablo VI en su encíclica Humanae Vitae. La vida es un sentir desde una divinidad al bien común expreso en la realidad cristiana. Desde la moralidad del bienestar. Según la doctrina social de la Iglesia, el fundamento sólido o inmediato de los derechos se encuentra en la ley natural. La norma de derecho natural que es fuente equilibrada de derechos y deberes de cada uno. A su vez, su fundamento último es Dios mismo. El orden con que Dios gobierna el universo recibe el nombre de ley eterna, del que la ley natural es una participación o derivación. Los derechos humanos son objetivos en tanto que no dependen de la subjetividad de quien es su titular o está obligado por ellos. Por tanto, no quedan sujetos a los estados de ánimo, las opiniones o la voluntad de nadie. Tampoco el consenso, ni siquiera de la mayoría. Para la Iglesia Católica, además, otra característica de los derechos humanos es su sociabilidad. Siendo el hombre naturalmente social, existen derechos naturales de la persona en cuanto individuo, pero también en tanto miembro de diversos grupos sociales naturales, es decir, derechos naturales de la familia, de las asociaciones o de las naciones. Por la misma razón, los derechos se ordenan al bien común y están constitutivamente limitados, concretando más en cuanto a su precisión y limitación. Los derechos humanos remiten a lo justo concreto, por lo que no significan el reconocimiento de una libertad para realizar cualquier cosa, en cualquier momento o de cualquier manera. 74. Uno de los teóricos de derechos humanos más relevantes e influyentes fue John Locke, que elevó la defensa de los derechos naturales a la categoría de principio fundamental de legitimación del gobierno y fin básico de la sociedad civil. Locke basó sus ideas en el concepto de propiedad, que utilizó en un sentido amplio y en un sentido restringido. En sentido amplio, se refiere a un amplio conjunto de intereses y aspiraciones humanas. Más restrictivamente, alude a los bienes materiales. Locke afirmó que la propiedad es un derecho natural y que se deriva del trabajo. Además, dijo que la propiedad precede al Estado y que éste no puede disponer de la propiedad de los sujetos arbitrariamente. De acuerdo con Locke, negar el derecho de propiedad es negar los derechos humanos. El filósofo británico tuvo una gran influencia en el Reino Unido y fue decisivo en la filosofía en que se basó la fundación de Estados Unidos. Algunos filósofos han considerado que los derechos humanos se derivan de un derecho o valor fundamental determinado. Para muchos autores. 75. Entre los que se encuentra Samuel Pufendorf. 76. El sistema de derechos naturales del hombre se deriva de su dignidad. Otros, como Hegel o Kant, afirmaron que la libertad es fundamento de los derechos humanos y, al mismo tiempo, el principal de estos. Kant representó con acento agudo la culminación de un proceso encaminado a depurar las teorías justnaturalistas de elementos históricos o empíricos, al fundamentar su teoría del derecho natural en principios a priori, entendidos como exigencias de la razón práctica. En la segunda mitad del siglo XX, y tras su decadencia en favor de las ideas positivistas, el derecho natural resurgió con fuerza con multitud de teorías muy diversas. De ellas, algunas mantienen una fundamentación objetivista de los derechos humanos,
en tanto que afirman la existencia de un orden de valores o principios con validez objetiva y universal, independiente de los individuos. Otras, las subjetivistas, sitúan a la autonomía humana como fuente de todos los valores. Basan los derechos humanos en la autoconsciencia racional de la dignidad, libertad e igualdad humanas. 77. Finalmente, las llamadas tesis intersubjetivistas, que surgen de un intento de síntesis entre las dos tendencias anteriores, consideran los derechos humanos como valores radicados en necesidades comunes y por lo tanto, intrínsecamente comunicables. Positivismo. Las tesis positivistas se oponen frontalmente a las naturalistas, ya que consideran que el único conjunto de normas que tiene carácter jurídico es el derecho positivo. 78. Afirman, por lo tanto, que la positivización tiene carácter constitutivo, al negar la juridicidad del derecho natural o incluso su existencia. John Austin consideró que los derechos humanos forman parte de las normas sociales que influyen en el derecho, pero no son derecho. 79. Para muchos positivistas, los derechos humanos son ideas morales, pero sin valor jurídico por sí mismas. Para que tengan dicho valor, deben incorporarse al ordenamiento jurídico. Las leyes son la formulación jurídica de la voluntad soberana del pueblo y obligan a su cumplimiento. No es necesario ni procedente acudir a otro sustento que el legal. La creciente aceptación del positivismo a lo largo del siglo XIX produjo un arrinconamiento del derecho natural y motivó la plasmación de los derechos humanos como derechos fundamentales en las constituciones de los países occidentales. 80. El proceso se apoyó en la categoría de los derechos públicos subjetivos, que surgió como alternativa a la de derechos naturales, que los positivistas consideraban de carácter ideológica. La teoría de los derechos públicos objetivos reconocía la personalidad jurídica del Estado, que adquiría así la titularidad de derechos y deberes. 81. Tras el ascenso de regímenes totalitarios en los años 1920 y 1930 y la Segunda Guerra Mundial se produjo un resurgimiento del justnaturalismo que hizo que autores como Hans Kelsen, Alf Ross, Herbert Hart y Norberto Bobbio reaccionaran clarificando los conceptos fundamentales de las teorías positivistas. Ello provocó una diversificación del positivismo que produjo tesis a veces incompatibles entre sí. 82. Algunas de estas tesis recientes dan cabida a la defensa de los derechos humanos. Una de ellas es la teoría dualista de los derechos, formulada por Gregorio Peces Barba y muy similar a la articulada por Eusebio Fernández, que incorpora algunos elementos propios del justnaturalismo, en tanto que solo los derechos con un fundamento moral son fundamentales. Pero al mismo tiempo considera que la positivación es requisito necesario para que un derecho humano lo sea. Por lo tanto, concibe los derechos como la encrucijada entre lo jurídico y lo ético, y como traducción normativa de los valores de dignidad, libertad e igualdad, al tiempo que legitimadores de los poderes públicos. 83. La teoría del garantismo jurídico, defendida por Luigi Ferrajoli, afirma que el Estado de Derecho posee una legitimación formal y otra material. La legitimación formal hace referencia al imperio de la ley. La material, a la vinculación de todos los poderes del Estado a la satisfacción de los derechos fundamentales. 84. De los cuales, según el jurista italiano, los derechos humanos son una subclase. Ambas teorías superan un positivismo puramente formal y
ciñéndose a los mecanismos internos del ordenamiento jurídico. Aportan criterios materiales para garantizar la estabilización del orden jurídico y la garantía de los derechos fundamentales. María de Lourdes Sousa considera que es importante considerar su contexto. El garantismo, que se basa en el Estado de Derecho, surge en un contexto socio-jurídico democrático que, aunque presenta tendencias regresivas, es más o menos igualitario y justo. 85. De la misma manera, el dualismo jurídico se inserta dentro de un marco jurídico político determinado. El del Estado social y democrático de derecho. 83. Tesis realistas. Las tesis realistas pueden definirse como aquellas para las que la positivación es un requisito más, junto con otros, que influye en la efectividad de los derechos humanos. Engloba un conjunto de posiciones doctrinales muy diverso y heterogéneo, que afirman que es la práctica de las personas los que dotan de significación a los derechos humanos. 86. Critican la concepción ideal que de estos tiene el justnaturalismo, así como la puramente formal del justpositivismo, afirmando que ambas corrientes son excesivamente abstractas y no tienen en cuenta las condiciones económicas y sociales de las que depende el efectivo disfrute de los derechos. Con carácter general, las tesis realistas insisten en alguno de los siguientes ámbitos. En el plano político, en las condiciones de democracia política y económica necesarias para el disfrute real de los derechos humanos. En el jurídico, en los mecanismos de garantía y protección. Y en el sociológico, en la conciencia colectiva sobre derechos humanos. La postura realista se relaciona, en gran medida, con el socialismo. 87. Ya en la cuestión judía. Una de sus primeras obras. Karl Marx criticó la noción burguesa de derechos humanos, que describió como derechos del individuo egoísta y basados en una concepción abstracta de libertad y emancipación. Para el filósofo alemán, los derechos humanos burgueses eran un conjunto de protecciones legales para la defensa de la clase propietaria de los medios de producción. 88. Marx afirmó que son las condiciones materiales las que determinan el alcance real de los derechos humanos, y que para su realización efectiva es necesaria una auténtica emancipación política. Elio Gallardo o Joaquín Herrera Flores afirman que los derechos humanos se sustentan en las tramas sociales, en las relaciones y experiencias intersubjetivas. 89. Elio Gallardo considera que el fundamento de los derechos humanos son las transferencias de poder que se producen entre los grupos sociales, así como las instituciones en que se articulan y las lógicas que inspiran las relaciones sociales. 90. Estas transferencias de poder pueden positivarse o no, y ser más o menos precarias. Para Joaquín Herrera, en una línea similar, los derechos humanos son las prácticas y medios por los que se abren espacios de emancipación que incorporan a los seres humanos en los procesos de reproducción y mantenimiento de la vida. 91. La teoría consensual de la verdad, desarrollada por Jürgen Habermas, perteneciente a la Escuela de Frankfurt, propone una fundamentación intersubjetiva de los valores y derechos, a través de un acuerdo racional alcanzado en unas condiciones ideales. 92. En una línea similar, para Chaim Perelman los derechos humanos se fundamentan en la experiencia y la conciencia morales de un consenso que se alcanza a través de un proceso determinado. Se trata de fundamentos en los que coincidan los que denomina espíritus razonables, y que serían asimismo aprobados por audiencias universales.
los que se consideran interlocutores válidos para cada asunto. 93. Utilitarismo. En un principio, el utilitarismo surgió como una alternativa a la idea de los derechos humanos, más que como una propuesta de fundamentación. Aunque posteriormente John Stuart Mill y otros autores han tratado de sustentar los derechos humanos desde esta filosofía. 94. El utilitarismo, como doctrina ética, considera. Los utilitaristas parten del rechazo de la idea de derechos humanos como derechos naturales. Especialmente crítico con dicha idea fue Jeremy Bentham, que calificó como un sinsentido la afirmación de que existen derechos previos al Estado. 96. Los derechos de existir son un producto social que se justifica desde el principio de la utilidad. 97. Según John Stuart Mill, los derechos son reglas para la maximización de la felicidad, pero añade que los derechos no son absolutos dado que, en determinadas condiciones excepcionales, su cumplimiento nos aleja tanto del fin, maximización de la utilidad social, que no cabe compensar la pérdida de felicidad con el peso importante que tienen. 98. Esta fundamentación utilitarista ha sido objeto de críticas que enfatizan la falta de garantía de los derechos humanos, que podrían ser violados para la consecución de la mayor felicidad para el mayor número. En esta línea han incidido especialmente John Rawls. 94. O James Fishkin. 99. Thomas Nagel y muchos otros han denunciado el uso del enfoque utilitarista para justificar el uso de violencia a gran escala contra la población civil o el uso de armas de destrucción masiva, entendidas como un mal menor, la forma más rápida de obtener la victoria en una guerra y evitar, supuestamente, un mayor número de muertes. 100. La reacción de los utilitaristas ante estas críticas hicieron surgir teorías como la del utilitarismo de normas, el utilitarismo de normas ideales o la integración de un principio de respeto a las personas. Richard Brandt define el utilitarismo de normas como el que afirma que un acto es obligatorio solo si la aceptación uniforme de una regla correspondiente maximizará la utilidad esperable. 101. El utilitarismo de normas, por lo tanto, no valora solo los efectos de un acto específico, sino los efectos de su generalización. Aspectos institucionales y jurídicos. Los derechos humanos tienen una creciente fuerza jurídica, en tanto que se integran en las constituciones y, en general, en el ordenamiento jurídico de los estados. También, en el ámbito de la comunidad internacional, por su reconocimiento en numerosos tratados internacionales tanto de carácter general como sectorial, universal y regional y por la creación de órganos jurisdiccionales, cuasijurisdiccionales o de otro tipo para su defensa, promoción y garantía. Además, debido a su aceptación, diversos derechos humanos se consideran parte del derecho internacional consuetudinario y algunos, incluso normas de jus cogens, tal y como han afirmado órganos internacionales como el Comité de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia. Entre ellos se encuentran la prohibición de la tortura y de la privación arbitraria de la vida. 102. O el acceso a unas mínimas garantías procesales y la prohibición de detención arbitraria. 103. Derechos humanos y derechos constitucionales. Es importante diferenciar y no confundir los derechos humanos con los derechos constitucionales o fundamentales. Aunque generalmente los derechos humanos se suelen recoger dentro de los derechos constitucionales, no siempre coinciden.
Para determinar qué derechos son constitucionales, basta con recurrir al catálogo de derechos reconocidos por las constituciones políticas de los estados. El concepto de derechos humanos pertenece más bien al ámbito de la filosofía del derecho. La relación entre ambos conceptos ha sido estudiada por numerosos autores y es problemática. De entre los que reconocen la virtualidad del concepto de derechos humanos. 104. Las teorías justnaturalistas consideran que la existencia de los derechos humanos es independiente de su reconocimiento como derechos constitucionales. Para algunos autores, como Francisco Laporta, existiría un pequeño número de derechos humanos básicos, de los que se derivarían los derechos constitucionales más concretos. 105. Por su parte, para las teorías dualistas, las que otorgan importancia tanto al fundamento moral de los derechos como a su positivación, los conceptos de derechos humanos y derechos constitucionales tendrían un contenido equivalente. Luigi Ferrajoli considera, en su teoría del garantismo jurídico, que, siendo los derechos constitucionales o fundamentales los reconocidos en la Carta Magna de los Estados, los derechos humanos son aquellos que se reconocen a todos, independientemente de su ciudadanía y su capacidad de obrar. La Constitución de un país, por ejemplo, puede otorgar derechos a sus ciudadanos que no abarquen a los no nacionales. Por ejemplo, el derecho al voto. En ese caso se trataría de derechos constitucionales que se reconocen al ciudadano. Pero no podrían ser derechos humanos si no se reconoce a todas las personas, sean de la condición que sean. Clasificación generacional. Aunque la mayoría de las doctrinas jurídicas distinguen varias generaciones de derechos humanos, existen múltiples y diferentes clasificaciones. Todas suelen coincidir al describir la primera generación, pero posteriormente se ramifican y se vuelven más complejas. Además, existen al menos dos concepciones de esta visión generacional. Para una de ellas, son expresión de una racionalidad que se realiza progresivamente en el tiempo. Para otras, cada generación de derechos humanos es expresión de una racionalidad diferente y puede entrar en conflicto con las demás. Por otra parte, existen posiciones que evitan pronunciarse acerca de las categorías de derechos humanos y más bien tienden a enfocarlos como un sistema unitario. Cada nueva generación, que se clasifica cronológicamente en relación con las anteriores, ha sido objeto de críticas. Si ya los derechos de la primera generación fueron criticados, también sucedió con los derechos de la segunda durante el siglo XX. Si bien en la actualidad la casi totalidad de los juristas los aceptan, hoy en día es objeto de debate la existencia de una tercera generación de derechos humanos, ya que, tanto desde el punto de vista jurídico como político, se critica la indeterminación de esta categoría y su difícil garantía. 106. No obstante estas objeciones, existen teorías que hablan de 4 e incluso 5 generaciones de derechos humanos. 107. 3 generaciones de derechos humanos. La división de los derechos humanos en 3 generaciones fue concebida por primera vez por Karel Basak en 1979. Cada una se asocia a uno de los grandes valores proclamados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, vinculados con el principio de libertad. Generalmente se consideran derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada. Por su parte, los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales.
que están vinculados con el principio de igualdad. Exigen para su realización efectiva de la intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones y servicios públicos. 108. Existe cierta contradicción entre los derechos contra el Estado, primera generación, y los derechos sobre el Estado, segunda generación. Los defensores de los derechos civiles y políticos califican frecuentemente a los derechos económicos, sociales y culturales como falsos derechos, ya que el Estado no puede satisfacerlos más que imponiendo a otros su realización, lo que para estos supondría una violación de derechos de primera generación. Por su parte, la tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en los años 1980, se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética. 109. Aunque diferentes juristas asocian estos derechos a otras generaciones. Por ejemplo, mientras que para Vallespín Pérez la protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta generación. 110. Para Roberto González Álvarez es una manifestación, ante nuevas amenazas, de derechos de primera generación como el derecho a la vida, la libertad y la integridad física. 111. Pactos y convenciones de derechos humanos. Los siguientes pactos y convenciones han sido adoptados por numerosas organizaciones, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas. Algunos países han firmado y ratificado los pactos. Otros solo los han firmado y otros no los han firmado ni ratificado. Otras propuestas. Autores como David Vallespín Pérez. 113. Franz Macher. 114. Antonio Pérez Luño. 115. Augusto Mario Morelo. 116. Robert B. Hellman. 117. Javier Bustamante Donas. 118. Y Juan Carlos Riofrío Martínez Villalba. 119. Afirman que está surgiendo una cuarta generación de derechos humanos. No obstante, el contenido de la misma no es claro. Y estos autores no presentan una propuesta única. Normalmente toman algunos derechos de la tercera generación y los incluyen en la cuarta, como el derecho al medio ambiente o aspectos relacionados con la bioética. Javier Bustamante afirma que la cuarta generación viene dada por los derechos humanos en relación con las nuevas tecnologías. 120. Mientras Riofrío. 119. Prefiere hablar de derechos digitales, donde se encontrarían una nueva gama de derechos. Como otros señalan que el elemento diferenciador sería que, mientras las tres primeras generaciones se refieren al ser humano como miembro de la sociedad, los derechos de la cuarta harían referencia al ser humano en tanto que especie. Tal idea había quedado acordada en la Carta de las Naciones Unidas. Ver punto 5. Cuando en su preámbulo se escribió, y luego de manera más explícita, cuando expresaron entre sus propósitos el siguiente. Para el cumplimiento de tal propósito inicialmente se continuaba concibiendo como agente inmediato al Estado, a cuya custodia la tradición occidental había confiado cierto número de garantías al ciudadano. A partir de las revoluciones inglesas, norteamericanas y francesas, más el precario desarrollo de la democracia en el mundo, la amarga experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la caótica situación política creada por sus consecuencias en muchas naciones demostraba la consagración de los derechos humanos en
constituciones y leyes internas que no eran suficientes para asegurar su protección y respeto por parte de los gobiernos, en numerosos estados, por factores diversos. La protección del derecho nacional resultaba eliminada, suspendida, inoperante o abiertamente conculcada por gobiernos de fuerza o de careta jurídica. Elio Gallardo, por su parte, defiende la existencia de 5 generaciones de derechos humanos. 121. Que identifica con las reivindicaciones de diferentes grupos sociales. Serían los derechos civiles y políticos, reclamados por la burguesía, los económicos, sociales y culturales, propios de los movimientos obreros y antiesclavistas, los derechos de los pueblos y sectores diferentes, incluyendo las luchas de descolonización y feministas, los ambientales, que define como derechos las generaciones futuras, y los relativos al control del cuerpo y la organización genética de uno mismo, enfrentados a la mercantilización del interior de la vida. Derechos humanos del siglo XXI. La Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes. DUDHE. Surge de un proceso de diálogo de diversos componentes de la sociedad civil, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña en el marco del Foro Universal de las Culturas Barcelona 2004. Titulado Derechos Humanos, Necesidades Emergentes y Nuevos Compromisos. 122. El 2 de noviembre de 2007. En el marco del Fórum de Monterrey, México, es aprobada la DUDHE. Los derechos humanos emergentes suponen una nueva concepción de la participación de la sociedad civil, dando voz a organizaciones y agrupaciones nacionales e internacionales que tradicionalmente han tenido poco o ningún peso en la configuración de las normas jurídicas, como las ONG, los movimientos sociales y las ciudades, frente a los retos sociales, políticos y tecnológicos que plantea la globalización y la sociedad global. La DUDHE no pretende sustituir ni quitar vigencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ni a los instrumentos nacionales o internacionales de protección de los derechos humanos. Más bien pretende actualizar, complementar, responder a los retos de la sociedad global y actuar como complemento desde el punto de vista de la ciudadanía participativa. Derecho humano a la paz. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el concepto de paz ha ido experimentando evoluciones conceptuales que han llevado a considerarla como una paz positiva y dinámica que comporta el respeto de los derechos humanos y el desarrollo integral de los pueblos. 123. Y no como el mero hecho de la ausencia de violencia. A lo largo del tiempo el concepto ha ido englobando otros aspectos como la resolución de conflictos y el desarme, el desarrollo socioeconómico, los derechos humanos y los problemas medioambientales. Es decir, la paz ya no se considera como aquel estado posterior al fin de un conflicto. La paz tiene un sentido positivo con un triple objetivo: lograr la satisfacción de las necesidades básicas de todos los seres humanos, la eliminación de todo tipo de violencia estructural, familiar, conyugal, y el respeto efectivo de todos los derechos humanos. Tener y vivir en paz no solo quiere decir no vivir en guerra, sino que implica la satisfacción de las necesidades básicas, un desarrollo económico, social, político y cultural garantizado, el respeto al medio ambiente y la exigencia de la justicia y conocimiento de la verdad, así como el asilo. De este modo, la paz es una consecuencia de la satisfacción y existencia de los otros derechos humanos y, por ende,
también inherente a todo ser humano. Esta reciente concepción implica, entonces, considerar la paz como un derecho individual pero también colectivo, puesto que, las personas, los grupos, los pueblos y toda la humanidad tienen el derecho inalienable de una paz justa, sostenible y duradera, condiciones garantizadas, entre otros, por parte de los Estados. Esto implica considerar que la paz es un derecho de tercera generación o derecho de la solidaridad. Los derechos de tercera generación o de la solidaridad son derechos colectivos surgidos en la década de los 60 que contemplan, por ende, cuestiones de carácter supranacional. Su resolución afecta a conjuntos específicos de la sociedad y, por lo tanto, contienen intrínsecamente el valor de la corresponsabilidad. Esta visión cristalizó en España con la Declaración de Luarca del Derecho a la Paz en 2006 recogida por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, AEDIDH. En su preámbulo ya se menciona que la paz no se limita a la estricta ausencia de conflicto armado. Poco después el texto. La Declaración de Luarca reconoce los siguientes derechos. Derecho a la educación en y por la paz y el resto de derechos humanos. Derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano. Derecho al desarrollo y al medio ambiente sostenible. Derecho a la desobediencia y a la objeción de conciencia. Derecho de resistencia contra la opresión y el totalitarismo. Derecho al desarme. Libertad de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión. Derecho al refugio. Derecho a emigrar y a participar. Derechos de las víctimas y de los grupos en situación de vulnerabilidad. 124. También considera obligaciones. Esencialmente, son los Estados y la ONU las principales responsables de garantizar el derecho humano a la paz. Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para construir y consolidar la paz, así como de proteger a la humanidad de la guerra. Por otro lado, la ONU debe ser fortalecida en la doble acción de prevenir las violaciones y proteger los derechos humanos y la dignidad humana, incluido el derecho humano a la paz. Otras entidades han adoptado la declaración en sus ciudades, como es el caso de Barcelona de la mano del Instituto Catalán Internacional por la Paz, ICIP, en 2010. Y actualmente hay diversos grupos de trabajo concentrados en integrar el derecho a la paz en el derecho internacional ayudándose, entre otros, de la Alianza Mundial del Derecho Humano a la Paz. El preámbulo de los dos pactos internacionales de derechos humanos ya considera que, en la misma línea le sigue la Proclamación de Teherán, 1968. La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, 1969. Y la Declaración de Viena, 1993. Actualmente, existen instrumentos internacionales que consagran el derecho a la paz como un derecho humano. Pero son todas resoluciones de carácter declarativo, sin poder jurídico. Así, el derecho a la paz está reconocido. 125. Cita requerida. Pero de momento no tiene protección jurídica, responsabilidad o medio de ser garantizado. Es por esta razón que urge incorporar el derecho humano a la paz en un tratado internacional que, debidamente ratificado, tendría efectos en los sistemas jurídicos internos. Pero, para generar obligaciones entre los Estados, el derecho a la paz debe ser incorporado en los tratados internacionales. Hay tres formas para ello. En un protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. En un nuevo Pacto de Derechos de Tercera Generación y en una declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Las opciones anteriores no son sencillas. Por lo que respecta a la primera opción no podría considerarse válida puesto que, para garantizar el cumplimiento del convenio se creó un órgano judicial para proteger los derechos civiles y políticos que se desprenden del protocolo. Estos no se tutelan igual que los derechos económicos, sociales y culturales puesto que estos son colectivos y de desarrollo progresivo. La paz es un derecho colectivo, pero también tiene elementos de carácter individual que permitirían a las víctimas acudir a la justicia internacional. Un nuevo pacto de derechos de tercera generación es beneficioso en cierto modo porque los derechos de tercera generación deben tratarse de forma especial al ser fundamentalmente colectivos. Sin embargo, y como se ha mencionado antes, el derecho a la paz tiene una dimensión individual que se vería privada al no poder ser justiciable mediante esta vía. Finalmente, el último método produciría un gran impacto teórico a nivel internacional, pero poco relevante en términos jurídicos. La declaración en sí misma carece de efectos jurídicos y, por lo tanto, los estados no se ven obligados a su cumplimiento. En este caso, una declaración sería el paso previo para que se escalase e incorporeis en un tratado internacional. 126. Véase también. Portal. Derecho. Contenido relacionado con derecho. Referencias. Bibliografía. Bulliggin. Eugenio. 1987. Sobre el estatus ontológico de los derechos humanos. PDF. Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho. 4. pp. 79 a 85. ISSN 0214-8676. Archivado desde el original el 5 de septiembre de 2008. Consultado el 17 de diciembre de 2007. Clavero. Bartolomé. 1994. Derecho indígena y cultura constitucional en América. México. Siglo XXI Editores. ISBN 968-23-1946-3. Fernández Galiano. Antonio. De Castro Cid. Benito. 1999. Lecciones de Teoría del Derecho y Derecho Natural. Madrid. Universitas. ISBN 84-7991-087-9. González Carvajal. Luis. 2005. En defensa de los humillados y ofendidos. Los derechos humanos ante la fe cristiana. Santander. Salterrae. ISBN 84-293-1587-X. González Uribe. Héctor. 1988 a 1989. Fundamentación filosófica de los derechos humanos. Personalismo o transpersonalismo. PDF. Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. 19. pp. 325 a 341. ISSN 1405-0935. Consultado el 1 de octubre de 2007. Jaaland Matlari. Jane. 2009. Derechos humanos depredados. Ediciones Cristiandad. ISBN 9.788.470.575.358. Joas. Hans. 2013. The Sacredness of the Person. A New Genealogy of Human Rights. Georgetown University Press. ISBN 9.781.589.019.690. Pérez Luño. Antonio Enrique. 2005. Derechos humanos. Estado de Derecho y Constitución. Madrid. Tecnos.
ISBN 84-309-4284-X. Ricord, Paul, coord. 1985. Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Barcelona. Serval, UNESCO. ISBN 84-7628-003-3. Sánchez Rubio. David. 2007. Repensar derechos humanos. De la anestesia a la sinestesia. Sevilla. Editorial Mad. ISBN 84-665-7152-3. Velasco Arroyo. Juan Carlos. 1990. Aproximación al concepto de los derechos humanos. PDF. Anuario de Derechos Humanos. 7. pp. 269 a 284. ISSN 0212-0364. Consultado el 15 de septiembre de 2009. De la Barreda, Luis. 1999. Los derechos humanos, una conquista irrenunciable. Distrito Federal. México. Dr. Dirección General de Publicaciones del Conaculta. Enlaces externos. Wikinoticias tiene noticias relacionadas con derechos humanos. Wikiquote alberga frases célebres de o sobre derechos humanos. Wikisource contiene obras originales de o sobre derechos humanos. El diccionario de la Real Academia Española tiene una definición para derechos humanos. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Declaración de Droits de l'Homme et du Citoyen. Assemblée Nationale. 1789. pp. 1 a 8. Texto español en Wikisource. Texto francés en Wikisource. Declaración Universal de Derechos Humanos. Página de la ONU sobre los derechos humanos. Derechos humanos, guía de investigación, sitio de la Biblioteca de la ONU. Naciones Unidas. ¿Qué son los derechos humanos? Vídeo en YouTube. La Declaración de los Derechos Humanos. Por Human Rights Action Center. Tabla normativa de los derechos humanos y sus mecanismos de protección. Derechos humanos para construir igualdad. Manos Unidas en 192. 2013.